el enfoque formativo de la evaluación, es decir, sobre la evaluación formativa, ¿ya? Nos dice que la evaluación formativa es un proceso sistemático. Y sí, como ustedes decían, un proceso continuo, decían ustedes, ¿no? Y es correcto, continuo, sistemático, ¿no? ¿Por qué sistemático? Porque se da de manera permanente, porque es organizado, porque está planificado, porque se planifica, ¿ya? Es decir, yo no hago evaluación al final del proceso, sino yo hago evaluación para todo el proceso, por lo tanto lo tengo que planificar, ¿no? Y este enfoque de evaluación formativa implica que tengamos que recoger, que valorar información relevante del nivel de desarrollo de la competencia del estudiante. ¿Para qué? Para que yo como maestro o maestra contribuya oportunamente a mejorar su aprendizaje. Esa es la búsqueda de la evaluación formativa. Entonces, a partir de esa evaluación formativa, yo voy a valorar el desempeño del estudiante porque se confronta al estudiante frente a situaciones significativas, a problemas que signifiquen para ellos pues retos genuinos, ¿no? Y cuando ellos resuelven el reto, cuando ellos nos devuelven a nosotros sus producciones, sus actuaciones, entonces nosotros vamos a poder tener una idea sobre el nivel de desarrollo del estudiante respecto a la competencia, que ustedes también lo han planteado ahí en las primeras reflexiones que hemos hecho de manera colectiva, ¿no? Pero todo ello, ¿para qué hago? ¿Para qué valoro el desempeño del estudiante frente a esos retos genuinos? ¿Por qué tengo que identificar niveles de desarrollo de la competencia de los estudiantes? Porque entonces yo como maestro, como maestra, tengo que crear oportunidades para que los estudiantes pues puedan demostrar cómo combinan esas competencias de manera pertinente, cómo integran las capacidades de una competencia para construir sus procesos, ¿no? Entonces, ese enfoque formativo de la evaluación baña nuestro currículo nacional y eso no podemos olvidarlo. Siempre tenemos que tener presente que en el currículo nacional está el enfoque formativo de la evaluación. Y no solamente en el currículo nacional de educación básica que hoy estamos implementando, sino también, si ustedes recuerdan, en el DCN también se hablaba ya del enfoque formativo de la evaluación, ¿no? Muy bien. Respecto a la evaluación, Anijovis nos dice que la evaluación se convierte en un campo complejo y controvertido. Es cierto, porque siempre el tema de evaluación, a veces los colegas se quejaban mucho conmigo cuando hacíamos formación, cuando hacíamos capacitación, y me decía, profesor Julio, ¿por qué siempre el tema de evaluación lo ponen al final? Y lo tocamos chiquitito, muy pequeño, muy poco tocamos. Hablamos de todo que es importante, pero evaluación lo dejamos al final. Es que es un tema complejo, es un tema controvertido, es un tema que siempre nos lleva al debate, ¿ya? Muchos maestros y maestras que se comunican conmigo, su primera pregunta es ¿cómo van a poner las notas a los estudiantes? ¿En qué momento van a subir las notas al CIAGIE? Están preocupados por cómo van a aprobar o desaprobar o promover al estudiante. Y por eso se hace complejo, porque hay todo un paradigma, todo un conjunto de paradigmas que nosotros tendríamos que ir revisando y mirando en todo este proceso, ¿no? Entonces, Anijovis dice que la evaluación se convierte en un campo complejo y controvertido porque sirve tanto, y este es el problema, ¿ya? Porque sirve tanto para acreditar y emitir juicios de valor, ¿ya? Ojo, esto de aquí no invalida, ojo, la evaluación, pero es cierto, pues es cierto, sirve para que esos procesos puedan darse, ¿no? Entonces, pero también dice que esta acreditación, imitación y juicio de valor sirve para eso, pero también la evaluación nos permite diagnosticar, retroalimentar, reflexionar, regular y mejorar los aprendizajes. Y cuando nos referimos a la evaluación formativa, nos estamos refiriendo a este proceso del que nos está hablando Anijovis, ¿no? Entonces, evaluación formativa tiene que ver con diagnosticar, tiene que ver con retroalimentar, tiene que ver con reflexionar, tiene que ver con regular, tiene que ver con mejorar los aprendizajes. Pero la evaluación en general sirve también para poder acreditar y emitir juicios de valor. ¿Es malo eso? No es malo. Para nada, no es malo. Sino que hay que saber diferenciar en qué momento yo estoy en el marco de la evaluación formativa
y por lo tanto tengo que diagnosticar, retroalimentar, reflexionar, regular y mejorar aprendizajes. ¿Y en qué momento? Yo estoy más bien en el momento de tener que emitir un juicio de valor y acreditar el nivel de aprendizaje del estudiante. El problema entonces, dice Anejovis, es que las funciones de control, es decir, de la evaluación, ¿no? Pues está hablando de la evaluación, que estén relacionadas a aprobar, promover, reprobar, suele ser en la práctica las más protagónicas. Ojo, no está diciendo que esté mal aprobar, reprobar o promover, para nada. Lo que señala es que esas prácticas vienen a ser protagónicas en nuestro ejercicio cotidiano. Y eso, pues, sí es una dificultad, es un problema, porque lo protagónico tendría que ser más bien en el proceso largo de la evaluación, diagnosticar, retroalimentar, reflexionar, regular, mejorar aprendizajes. Y en algunos pequeños cortes, en algunos momentos del proceso educativo, sí es necesario que yo tenga que acreditar y emitir un juicio de valor y seguro, pues, a final de años aprobar, reprobar, promover, como ustedes estén pensando dentro del trabajo de los estudiantes. Eso es importante, entonces, tenerlo en cuenta. Yo quería presentarle esta cita de Anejovis, pues no es mía, y eso es bueno siempre reconocer de quién viene la información. En ese contexto, entonces, en la perspectiva de la evaluación en el tiempo, hemos pasado por dos grandes procesos, si quisiera decir. Primero, venimos nosotros, porque todos nosotros venimos de la escuela conductista, venimos de una escuela por objetivos, venimos de una escuela que tenía pues una denominación de tradicional, entre comillas, que no ha sido mala, sino ha representado un momento, una coyuntura, un contexto de la vida social, ¿no? Esa escuela estaba centrada en la práctica de la enseñanza, ¿no? O sea, se centraba en la práctica de la enseñanza. Es decir, el maestro, la maestra, era el centro del proceso educativo. Y el maestro, la maestra determinaba lo que era correcto y lo que era incorrecto, y normalmente eso se daba al final del proceso de enseñanza. Yo recuerdo muchísimo, se los comento como una experiencia que seguro también ustedes lo han vivido. Un año, si no me equivoco, en el año 98, trabajé en un colegio que está ahí en Surco, muy cerca de lo que ahora está el Mall Plaza, ¿no? El Mall del Sur, ¿no? Trabajé en un colegio ahí. Y en ese colegio, por ejemplo, hacíamos evaluaciones trimestrales, ¿ya? De repente ustedes van a sonreír porque van a recordar que así también lo hacían en su colegio. ¿Y de qué trataban las evaluaciones trimestrales? Toda una semana el colegio no desarrollaba actividades pedagógicas. No había actividad de enseñanza. No, toda la semana se paralizaba. Y le dábamos a los padres de familia, le enviamos el rol de la evaluación trimestral. Y con ese rol de la evaluación trimestral le decíamos que los de primer año de secundaria, digamos, estoy poniéndole un ejemplo, ¿no? Iban a ser evaluados en educación cívica el lunes de 8 a 10 de la mañana. Y en geografía el martes de 11 a 12. Y en historia del Perú, en el proceso americano y mundial, el miércoles de tal hora a tal hora. Y de ¿cómo se llamaba? Persona y familia, no me acuerdo. Educación familiar de tal hora a tal hora. Educación cívica de tal hora a tal hora. Es decir, le damos un calendario de examen. Y lo mismo pasaba con las otras áreas. Todos los colegas hacían su calendario, de tal manera que el estudiante tenía que dar casi todos los días, daba entre 3 a 4 exámenes. La escuela se paralizaba. Y centramos todo nuestro foco al examen que daba el estudiante. Y a tal grado teníamos convicción de que el examen era el punto, era el eje del aprendizaje, que pues los estudiantes estudiaban muchísimo, ¿no? Ahí venían pues los plagios, los acordeones y todo lo que ellos inventaban y nosotros también seguro en nuestras épocas hemos inventado, ¿no? Y lo que pasaba en mi colegio, por ejemplo, donde yo enseñaba, era todavía mucho más duro. Para evitar el plagio o para evitar la copia, en la columna A estaban los alumnos de primer año
y recibían la hoja del examen que les correspondía a primer año. Y en la columna B, acostado, porque eran esas mesas bipersonales, se sentaba el alumno de quinto. Entonces combinábamos las aulas. O sea, no había nunca uno del mismo grado estaba sentado con otro del mismo grado, ni se conocían, ¿no? Y por lo tanto no se podían soplar. Esa práctica central en la enseñanza, pues, seguro tenía una lógica, un contexto, un momento en el cual podía responder. Pero hoy, nuestro enfoque de evaluación formativa centra la práctica en el aprendizaje del estudiante. Es decir, nosotros tenemos que mirar que el estudiante tiene que desarrollar aprendizajes significativos de los que nos ha hablado. Y para ello es necesario que nosotros tengamos interés en el proceso y en el resultado. Ojo, no solo es que nos interese el proceso, y no solo que nos interese el final, el resultado, nos interesa ambos. Pero en ese interés en el proceso y el resultado es necesario diagnosticar, retroalimentar, ver las acciones de progreso del aprendizaje que nos permitan una retroalimentación oportuna y también el reajuste y la adaptación de la enseñanza. Es decir, cuando yo centro mi mirada en el proceso del aprendizaje, entonces tengo que estar pensando en el sujeto que aprende, que es el estudiante, y en el sujeto que enseña, que es el maestro o la maestra. ¿Por qué? Porque ambos tienen que sufrir cambios en el proceso del aprendizaje. El maestro no puede decir, no, a mí la directora me ha sellado, yo tengo acá el sello de mi unidad didáctica, de mi proyecto, de mi experiencia de aprendizaje, ya está sellado y yo no lo puedo cambiar. No, porque si no lo cambio, entonces no cumplo con el grado de flexibilidad de la planificación curricular. Y la planificación curricular justamente es flexible. ¿Por qué es flexible? Porque tiene que sufrir cambios, reajustes, adaptaciones en función a los progresos de aprendizaje del estudiante. Y yo puedo cambiar una experiencia de aprendizaje, sí. La puedo reajustar, sí. La puedo adecuar, sí. La puedo modificar, sí. Porque justamente tengo que responder a esas necesidades de aprendizaje de mis estudiantes, ¿no? En ese contexto, es siempre importante que nosotros recordemos los dos grandes enfoques que bañan nuestro currículo nacional. El enfoque por competencias, que nos dice, pues, que lo que vamos haciendo con el estudiante, que las experiencias de aprendizaje, unidades o proyectos que trabajemos con ellos, tiene que provocar en ellos el desarrollo de competencias, tiene que plantearles situaciones significativas que le permitan movilizar de manera articulada las competencias y movilizar también de manera articulada las capacidades de una competencia. Esa actuación compleja que les pedimos solo se puede dar cuando un conjunto de actividades lo lleva a desencadenar esos aprendizajes cada vez más complejos y un producto concreto me va a poder dar a mí evidencia de esos procesos, ¿no? Y un segundo enfoque, como ya lo hemos ido adelantando, es el enfoque formativo de la evaluación, que mira dos tipos de evaluación, por favor. Evaluación para el aprendizaje, como ya les dije, es una evaluación que se centra en el aprendizaje, que se centra en el sujeto que aprende. Y esa evaluación para el aprendizaje lo que busca es que el sujeto que aprende sea consciente de qué está aprendiendo, sea consciente de cómo está aprendiendo, pero también que sea consciente de cuáles son las limitaciones o dificultades para su aprendizaje. Pero también podemos usar la evaluación como un medio para aprender. Profesor Julio, ¿cómo la evaluación va a ser un medio para aprender? Si más bien usted está hablando que esa evaluación para el aprendizaje es más reflexivo, metacognitivo, más de autorregulación. Es que la evaluación como aprendizaje también puede ser. Porque ustedes, ¿qué hacen cuando le mandan, por ejemplo, un trabajo al estudiante y al costadito del trabajo le mandan una lista de cotejo? Están utilizando la evaluación como aprendizaje. ¿Por qué? Porque le piden al estudiante que se autoevalúe, lo que está desarrollando, lo que está trabajando. Y eso permite que la evaluación se convierta en un medio también para aprender. ¿Qué pasa cuando ustedes le piden al estudiante o a los grupos de estudiantes que coevalúen el trabajo de sus compañeros? También están logrando felizmente hacer que ellos utilicen la evaluación como un medio para aprender. ¿Por qué?
porque tienen que revisar el trabajo del compañero y emitir una opinión. Pero, profesor Julio, cuando nosotros le pedimos autoevaluación o coevaluación, ellos todos colocan sí o sí, 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 sí. Es correcto, muchas veces nuestros estudiantes, al igual que nosotros, ¿no? Porque es humano, pues no reconocen de manera inmediata las dificultades y limitaciones que tienen. Por lo tanto, se marcan sí, sí, sí. Pero aún así, lo hemos llevado a analizar y a leer los ítems. Y a que ellos sean conscientes de que esa posible marca de sí o sí o sí no está representando necesariamente lo que está haciendo, ¿no? Pero esta evaluación para el aprendizaje y evaluación como aprendizaje en el marco formativo de la evaluación solo se puede cerrar cuando hay retroalimentación formativa, descriptiva, o retroalimentación por descubrimiento y reflexión. Eso lo hablaremos luego y al final, ¿ya? Me adelanto, sí, de que no puede haber retroalimentación si no tengo evidencia de aprendizaje. Ojo con ello. Yo no puedo hablar de una retroalimentación si no tengo evidencia de aprendizaje. Y entonces tampoco habré cerrado el ciclo del enfoque formativo de la evaluación si no brindo retroalimentación. Ahí también tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado, porque no se trata solamente de brindar, de decir, no, yo sí trabajo el enfoque formativo, la evaluación porque es continuo, lo veo como un proceso, todo, pero el proceso se cierra con retroalimentación, ya sea en medio del desarrollo de la actividad o al final de la actividad, pero tiene que haber retroalimentación. Si no hay retroalimentación sobre actuación o sobre producción, entonces no estoy cumpliendo con el enfoque formativo de la evaluación. Y un tercer nivel de evaluación, que no necesariamente se contrapone al enfoque formativo de la evaluación, es la evaluación del aprendizaje. Lo que Anijovic dice, la condición de acreditar y emitir juicios de valor, de aprobar, reprobar, promover. Discúlpenme un segundito, ¿ya? Porque mi cachorrito está hoy día muy activo. Ya, discúlpenme. Entonces, ¿hay momentos en que yo tengo que evaluar el aprendizaje? Sí. ¿Eso es incorrecto? ¿Es malo? No, porque tengo que evaluar el aprendizaje, tengo que decir si el estudiante aprueba, desaprueba, reprueba o no reprueba, o aprueba, o qué necesita para aprobar. Pero sino que no puede ser a lo largo del proceso. Ustedes tienen que buscar momentos en los cuales vayan teniendo este tipo de evaluación del aprendizaje. Pero la evaluación central es una evaluación formativa que apueste para que el estudiante aprenda más y aprenda mejor y nosotros también comencemos a reajustar, ¿no? Muy bien. Ustedes ya me dijeron, y eso les agradezco, que la evaluación es un proceso. Sí, pues la evaluación es un proceso sistemático, continuo, permanente, planificado, ¿ya? Se da cuando uno recoge y valora información relevante respecto al aprendizaje del estudiante. Pero ¿de dónde yo recojo y valoro esa información relevante? De las evidencias de aprendizaje, que pueden ser producciones o actuaciones, pero tiene que haber evidencia. Si no hay evidencia, yo no puedo recoger y valorar información relevante del aprendizaje del estudiante. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Esa información relevante del aprendizaje del estudiante, esa evidencia de aprendizaje, ¿qué me va a permitir a mí? Identificar los logros, los avances, las necesidades de mi estudiante. Identifico nivel de logro. Por lo tanto, yo entonces puedo crear oportunidades para mejorar el actuar competente del estudiante. Puedo contribuir a su mejora. ¿Y cómo contribuyo a su mejora? Reajustando el proceso de enseñanza. ¿Qué sucede? Miren, ya estamos en el mes de octubre, ¿ya? Y yo se los planteo con todo cariño a los profesores de quinto año secundario. ¿Qué sucede si en este momento, ya en octubre, ustedes reciben una evidencia del estudiante y la evidencia no refleja siquiera rasgos mínimos y básicos del ciclo del estándar que ya debería reflejar? Estamos en octubre. ¿Seguimos adelante con nuestra planificación como si nada pasara? ¿O de repente tenemos que reajustar para afianzar algunos aprendizajes? Esas son decisiones que tenemos que ir tomando en el marco de este enfoque formativo de la evaluación. Si queremos contribuir a mejorar su aprendizaje, tenemos que reajustar. Los estudiantes ya se van, ya no regresan. Y van a la vida.
Y eso pues tenemos que ir pensando, ¿no? En este enfoque formativo de la evaluación, tenemos que mirar que evaluar para aprender y evaluar para el aprendizaje central. Situamos al estudiante en el centro del proceso del aprendizaje, por ende situamos al estudiante en el centro del proceso de la evaluación formativa. El estudiante es el centro. Ahí tenemos que estar mirando. Para ellos estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. Es más, esta reunión también va en función a ellos mismos, ¿no? Muy bien. El mismo currículo nacional nos dice que planificación y evaluación son indesligables del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Tú tienes tu guía docente, tienes tu planificación de la experiencia de aprendizaje, correcto. Pero esa planificación ya contiene la evaluación que vas a desarrollar. Eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta, colegas. Cualquier planificación que hagan ustedes, si ustedes trabajan con unidades, perfecto, trabajen con unidades. No quieren trabajar con experiencias, no lo trabajen, trabajen en unidades. Quieren trabajar proyectos de aprendizaje, trabajen proyectos de aprendizaje. Pero cuando estén planificando, cuando hagan su planificación curricular, tienen que recordar que planificación no significa solo un conjunto de actividades planificadas de manera ordenada, no. La planificación tiene que contener también indesligablemente la propuesta de evaluación. Porque ya yo le estoy diciendo qué tiene que hacer el estudiante, cómo lo tiene que hacer, cuáles son los criterios de evaluación para lo que tiene que hacer. Y eso es importante entonces que lo tengamos en cuenta, ¿no? Indesligable planificación de evaluación. Cuando yo planifico, estoy pensando que mi planificación es flexible a los cambios. Cuando yo planifico, estoy articulando el propósito de aprendizaje, es decir, las competencias. Cuando yo planifico, tengo que estar abierto a que voy a revisar y reajustar mi planificación futura. Y cuando estoy evaluando, también tengo que pensar que es un proceso sistemático que está articulado a la planificación. Y cuando estoy evaluando, recojo y valoro información relevante que está propuesta en la planificación. Y cuando estoy evaluando, también estoy pensando en mejoras del aprendizaje que tengo que mirarlo en la revisión y reajuste de la planificación. Es un ida y vuelta que no acaba, es un círculo virtuoso que nos exige siempre estar mirando nuestra planificación y tener al lado la evaluación que estamos haciendo. Para que la evaluación sea explícita, sea transparente y el estudiante lo conozca. No podemos pensar en una evaluación oculta que solo lo conoce el maestro y la maestra, sino tenemos bien que pensar en una evaluación que desde el inicio el estudiante comprende, conoce y reconoce como parte de lo que tiene que hacer, ¿no? Y es porque tenemos pues dos sujetos en el proceso de la evaluación. En el proceso de la evaluación formativa está el estudiante que tiene que recoger, tiene que ser informado del propósito de aprendizaje y los criterios de evaluación, que a la vez tiene que ser atendido de manera diferenciada, según sus necesidades de aprendizaje. Profesor Julio, o sea que yo voy a hacer 3 planificaciones, voy a hacer 3 experiencias de aprendizaje porque tengo 3 grupos de estudiantes en un aula. No, yo tengo una sola experiencia de aprendizaje, una sola unidad, un solo proyecto. Lo que hago es atenderlos de manera diferenciada según sus propias necesidades de aprendizaje. Tengo que propiciar autoevaluación y tengo que incrementar responsabilidad sobre su propio aprendizaje. Y eso tiene que ver con la evaluación formativa, con la autorregulación del aprendizaje. La evaluación formativa coadyuva a que el estudiante vaya desarrollando autonomía en su aprendizaje. Tiene que comprender, pues, que hay un nivel que yo espero de su desempeño, pero no estoy hablando, ojo, los desempeños del programa curricular, sino de su actuación, de lo que hace, de cómo se desempeña frente a un reto, frente a una situación conflictuante. Entonces, tiene que comprender eso. Y el docente a la vez tiene labores que hacer, tiene que valorar el desempeño del estudiante, esa actuación. Tiene que describir lo que es capaz de hacer el estudiante, pero describirlo. No se trata de poner un check, un signo, una interrogación, no. Tiene que describir lo que hace el estudiante. Tiene que establecer aciertos, errores probables. Y tiene pues que desarrollar retroalimentación formativa. Y siempre va a redefinir, reajustar su enseñanza. Ese es un ciclo virtuoso, es un proceso permanente que se va dando dentro de todo lo que vamos haciendo. Muy bien. Hasta ahí. Yo me pido disculpas, pero he tenido que trabajar un poco el marco teórico de lo que es la evaluación formativa, porque creo que sí es necesario que lo tengamos en reflexión. Ahora vamos a pasar ya a algunos elementos más prácticos.